un tratado evangelístico. You notice she has a big bundle on her back, big burden. Se dan cuenta que lleva una gran carga sobre su espalda. But it's good for you to know she is also carrying some other baggage in her mind. Pero también es bueno que ustedes sepan que además de eso, también carga otro tipo de equipaje en su mente. A heavy baggage. Un equipaje muy pesado. Because you see, her ancestors had a very terrible persecution. Porque sus ancestros tuvieron una persecución muy terrible. The first Christian missionaries went to Japan from Portugal. Los primeros misioneros cristianos que fueron a Japón salieron de Portugal. And Christianity was spreading all over Japan. Y el cristianismo se estaba extendiendo por todo Japón. So the powers of that country started to try to stop it. Así que los poderes de ese país estaban intentando detenerlo. And they began hunting Christians, Y empezaron a una cacería de cristianos. torturing and executing. Los torturaban y los ejecutaban. And this went on for 250 years. Y esto se produjo durante 250 años. And the Christians were suffering greatly. Y los cristianos estaban sufriendo en gran manera. To be a Christian was a very dangerous thing. Ser cristiano era algo muy peligroso. And so this is a very different era now. Así que esta es una época muy diferente, una era muy diferente. Freely she may receive a gospel tract. Ah. Read it. Ahora se puede dar con libertad un tratado evangelístico y leerlo. And I'd like to share, though, a word that is a problem in Japan right now for the church. Y les quiero compartir una palabra que es un problema para la iglesia de Japón hoy. This is the word muzukashi. Y esta es la palabra musukashi. Muzukashi in Japanese means difficult. Musukashi en japonés significa difícil. And in the church, whenever people are thinking about the gospel in Japan, they think this word. Y cuando la gente piensa en el evangelio en Japón, la gente piensa en esta palabra. Muzukashi. Can you say it? Es musukashi. ¿Pueden decirlo? Musukashi. Very good. Muy bien. But I'd like to say that actually in Japan, things are not really muzukashi. Pero también quiero decir que en Japón las cosas en realidad no son tan musukashi. I think that our enemy has tricked us. Creo que el enemigo nos ha engañado. In Japan, if we share the gospel with 10 people, Si en Japón compartimos el evangelio con 10 personas, próxima diapositiva, one of those people will receive Jesus. una de esas 10 personas va a recibir a Jesucristo. Probably the United States is about something like that. Probablemente los Estados Unidos es algo parecido. I don't know about Central and South America, maybe even more. No sé acerca de Centro y Sudamérica, quizá es más el porcentaje. Europe, probably 1 in 10. Europa probablemente también sea 1 de cada 10. Most modern nations now, if you share with 10 people, one person will trust Christ. En la mayoría de las naciones modernas, si tú compartes con 10 personas el evangelio, una de ellas va a aceptar a Cristo. How many of you know 10 people who are not Christians? ¿Cuántos de ustedes conocen a 10 personas que no son cristianas? I think most hands go up. Creo que la mayoría de las manos se suben. One of those people is waiting for Jesus. Una de esas personas está esperando al Señor Jesucristo. They are waiting. Están esperando. Now, 6 years ago, we had a terrible thing happen in Japan. Hace 6 años sucedió algo terrible en Japón. Maybe you remember, Tal vez recuerden, our country moved 8 feet or 3 meters. pues, nuestro país se movió
8 pies o 3 metros. The GPSs were all thrown off. Todos los GPS estaban desfasados. Then a tsunami came Y luego vino el tsunami and washed away hundreds of miles of coastline. y arrasó con cientos de millas de costa. And then one of our nuclear reactors melted down. Y luego uno de nuestros reactores nucleares se derritió. It was the largest multi-disaster probably in world history. Es uno de los desastres más grandes, múltiples en la historia del mundo. You remember some of the things washing into the beach in Newport? ¿Recuerdan algunas de las cosas que incluso llegaron hasta aquí a las playas de Newport? And 1 year after that, I began seeing amazing things happen in Japan Un año después de eso empecé a ver cosas sorprendentes sucediendo en Japón, because people were opening their heart to God like never before. porque la gente estaba abriendo su corazón a Dios como nunca antes. If you shared with 10 people, Si compartías con 10 personas, it was not 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, no eran 1, 2, 3, 4, 5 o 6, but about 7 people would respond to the gospel. sino como unas 7 personas respondían al Evangelio. And this had never happened. Y esto nunca había sucedido. It was like better than our prayers was happening. Estaba sucediendo algo que era mejor de lo que habían sido incluso nuestras oraciones. So we went to 70%. Así que fuimos hasta el 70%. Anything can happen. Cualquier cosa podía suceder. However, Sin embargo, you would think that with that kind of response rate, today the church in Japan would be exploding. se pensaría que con ese porcentaje que la iglesia en Japón estaría explotando, ¿no? Que estaría creciendo mucho, The church in China is exploding. porque la iglesia en China está The church creciendo. in Korea, La, yes. la iglesia en Corea también, The church in the Philippines, yes. la iglesia en las Filipinas All también, these neighbors. todos estos países vecinos. But in Japan, what do we have? Pero ¿qué tenemos en Japón? What's the next slide? La próxima. In Japan, more than half, 65% of churches never see one salvation per year. En Japón más del 65% de las iglesias no han visto a uno solo salvo durante años. Whole church and no one. En toda la iglesia hay ningún nuevo creyente. And the next slide. En la próxima diapositiva. Last year, the Christian population in Japan dropped. El año pasado We now la, have less Christians. la población cristiana decreció. What's the problem? ¿Cuál es el problema? How can this be happening? ¿Cómo puede estar sucediendo esto? The country was open like never before. El país estaba abierto como nunca antes. Well, today's scripture we are looking at, Bueno, la escritura que estamos viendo hoy, you know very well, la conocen muy bien. Matthew 28, Mateo 28, 18. 18 y 19 y 20. And it's in English here. Ahí está en inglés. Who knows it by heart? ¿Quién se lo Memory sabe de, verses. ¿quién lo sabe de memoria? Ok. ¿Lo sabe? Por tanto, a ver, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, Very good. Very good. muy bien. Okay. So, the problem of the church in Japan, El problema de la iglesia en Japón we do not make disciples. es que no hacemos discípulos. We do not make disciples. No hacemos discípulos. This is the Great Commission, right? Esta es la gran comisión, ¿correcto? Jesus says, go and make disciples. Jesucristo dice, ve y haz discípulos. Who is this command given to? ¿A quién se le da este mandamiento? Is it for pastors? ¿Es para los pastores? There was no pastors when Jesus said this. No había pastores cuando el Señor Jesucristo dijo esto. Was it for missionaries? ¿Era para misioneros? No.
No, There was no missionaries when Jesus said this. no había misioneros cuando el Señor Jesús dijo esto. Who is Jesus saying this to? ¿A quién está diciendo esto? His disciples. A sus discípulos. Every one of Jesus' disciples, he is saying, make disciples. A cada uno de sus discípulos está diciendo, haced discípulos. This is his calling for every one of his disciples. Este es un llamado para cada uno de sus discípulos. Now, Ahora bien, you may say, I don't know, well, what is a disciple? podrías decir, yo no sé lo que es un discípulo. Well, let me ask you, next slide, Déjame preguntarte, who here is a believer? ¿quién de los que está aquí es un creyente? It's okay. ¿Está bien? It's a good thing. Es algo bueno ser Do creyente. you believe in Jesus? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Jesús. Raise those hands. Levanta esas manos. Okay, very good. Muy bien. I was starting to worry. Ya me estaba empezando a preocupar. Okay, that is where we start. Ahí. We are all believe. Ahí es donde iniciamos. Todos creemos. And there is many believers in the world. Y hay muchos creyentes en el mundo. 2 billion people say they believe in Jesus Christ. 2.000 millones de personas dicen que creen en Jesucristo. That's 1/3 of the world. Es un tercio del mundo. But those people are maybe not disciples. Pero quizás esas personas no son discípulos. We start with being a believer, Empezamos con ser cristiano, but we must become disciples. pero debemos llegar a ser discípulos. What do disciples do? ¿Qué hacen los discípulos? They do what the master does, Hacen lo que el maestro hace, right? ¿correcto? A disciple follows the master and does what he does. El discípulo sigue al maestro y hace lo que él hace. What did Jesus do? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Well, for 3 years he was making disciples. Durante 3 años él estuvo haciendo discípulos. So we are also called to make disciples. Así que nosotros también somos llamados a hacer discípulos. You think, I don't know how. Tal vez pienses, pero yo no sé cómo. Are any of you parents? ¿Alguno de ustedes es papá? Fathers, mothers? ¿Papá o mamá? Okay. Bien. When you went to the hospital that first time, Cuando fuiste al hospital la primera vez, did you know how to be a father and a mother? ¿sabías cómo ser papá o ser mamá? No. No. You were scared, right? Tenías miedo, ¿verdad? What is this? ¿Qué es esto? I don't know how to do this. No sé cómo hacerlo. It's kind of like that. Y es más o menos así. In discipling, we don't really know how in the beginning, Al hacer discípulos no sabemos exactamente cómo al principio, but we follow the master. pero seguimos al maestro. And a good place to start with discipling is the gospel. Y un buen punto para iniciar el discipulado es con el evangelio. We start with sharing the gospel Empezamos compartiendo el evangelio and living the gospel. y viviendo el evangelio. Let's take a look at the next slide. Veamos la siguiente Let's go diapositiva. beyond that. Disciples do what master did. Okay. In Japan right now, we've recognized that every disciple of Jesus has a story. En Japón reconocemos que cada discípulo del Señor Jesús tiene una historia. Their Jesus story. Es la historia de Jesús. What does Jesus do in their life? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en sus vidas? And every story is a good story. Y cada historia es una buena historia. But many Christians cannot tell their story very well. Pero muchos cristianos no pueden contar su historia muy bien. So we're excited right now. One of the things we're making is on a website. Pero estamos emocionados porque una de las cosas que estamos haciendo es que en una página web, Japanese Christians go here los cristianos japoneses van a esa página and they have guidelines to type in their story. y tienen unas instrucciones para para escribir su historia. And it goes into a template. Y eso se pone en un templete. This is 2 ladies' templates. Esos son los templetes que utilizan las damas. Next slide. Y la siguiente. Here's 2 men's templates. Esos son los templetes o formatos para los hombres. Next slide.
La próxima, to seniors templates. ese es para los ancianos. And their story will go in here, and then it will come in a couple weeks as little booklets. Y ahí se escribe la historia y dentro de un par de semanas será unas libretitas With their name on the front cover. con su nombre ahí en la portada My story. y dirá mi historia. Angel Torres. Ángel Torres, por ejemplo, Or my miracle. o mi milagro. And then people can beautifully give to all their friends and family their story. Y luego pues la gente puede compartirle a todos sus amigos y familiares su historia. When we should tell our story, and we should tell it well. Deberíamos compartir nuestra historia y deberíamos hacerlo bien. Now, another thing we're doing with the gospel in Japan is the next slide. Otra cosa que estamos haciendo con el Evangelio en Japón, And this is a series we've made y esta es una serie que hemos hecho, so that different kinds of people can share the gospel with their friends. para que diferentes tipos de personas puedan compartir el Evangelio con sus amigos. At the top left, we have our one kind of gospel presentation. A la parte de arriba a la izquierda tenemos una forma de presentación del Evangelio. That's for people who graduated from college. Eso es para la gente que se gradúa de la universidad. The next one on the right La is siguiente a la derecha it's for youth, and it's a little more casual. es para los jóvenes y es un poquito más casual. It's easier to understand. Es más fácil de comprender. The one with all the Chinese-looking writing, Todo lo que ven, letras chinas, that says, "Jinsei no saiku wa korekara da," means the best of life is yet to come. ahí dice, lo mejor de la vida está todavía por venir. It's for our seniors. Eso es para nuestros ancianos. And then the last one there is our children's. Y el último es para los niños. They're little booklets. Y son unos panfletos. This one is maybe you can show the next slide. It's a pocket manga. Es una manga de bolsillo. Japanese manga are very popular with kids today. El manga japonés es muy popular hoy en día con los niños y con los jóvenes. This is designed so that about an 8 or 9-year-old child can share Christ with their friends. Eso está diseñado para que un niño de unos 9 años pueda compartir al Señor Jesús con sus amigos And then pray with their friend. y luego orar con sus amigos. When this was made, the artist had some of them on her table. Cuando estos se hicieron, el artista tenía algunos de ellos en su mesa. la And her artista. children took it and read it and ran out, shared it with their friends, Sus niños lo tomaron, lo leyeron y corrieron a compartirlo con sus amigos. led friends to Christ, Guiaron a algunos amigos a Cristo. and those kids started coming to church. Y esos niños empezaron a asistir a la iglesia. I just saw a group of kids here, Acabo de ver un grupo de niños aquí and I wanted to give them this y quería darles because this is a Spanish version, porque esa es una versión en español, translated by someone named Angel Torres Moreno. traducido por alguien llamado Ángel Torres On the Moreno. back. Ah. So, and recently I was in Argentina with taking many of these to Argentina. Recientemente estuve en Argentina, llevé muchos de esos a Argentina. Please read this with your children, Por favor, lean esto con sus niños and then maybe your children can take it and show their friends. y quizás sus niños pueden llevarlo y mostrárselo a sus amigos. There's also the English one as well. También está la parte de inglés. So we have some in back for you. Así que en la parte de atrás hay algunos para ustedes. And if you'd like to make a donation, that would be appreciated. Y si quieren hacer alguna donación, un donativo, también se agradece. The beauty of this is I've been in many countries now. We started 2 years ago, and every child that gets this will read it. Inició hace 2 años y en cada país en el que se ha encontrado, todos los niños lo leen. 100% guaranteed they'll read it. Esta te garantiza al 100% de que lo van a leer. Next slide.
And what we do is kids that read this and then they come to church for a treasure hunt party. Lo que hacemos es que con los niños que después que lo leen vienen a la iglesia y hay una And una fiesta que se llama la búsqueda del tesoro. the kids meet the older youth. Y los niños se juntan o conocen a los jóvenes mayores And then they start with the discipleship of children. y se inicia el discipulado de Next slide. niños. And these are our treasure hunt venture books. Esos son libros de la aventura de la casa o búsqueda del tesoro. It still has to be made into Spanish. Todavía tiene que hacerse en español. Okay. This is actually the June, and she shared this with 3 of our neighborhood girls. Ahí está June y lo compartió con 3 chicas de su vecindad And they all trusted Jesus, y todos pusieron su confianza en Jesús, todas ellas. and they all started to use the follow-up book, and here they are. Y también empezaron a utilizar el libro de seguimiento y ahí está. They're all sisters. Todas son hermanas. Their father plays pro baseball in Japan, Su padre juega béisbol profesional en Japón and they love this learning about Jesus. y les gusta mucho el aprender acerca de Jesús. It's not muzukashi. No es Muzukashi. Next slide. Próxima diapositiva. So this is our website for the treasure hunt. Así que esa es la página para la And la búsqueda del tesoro. you'll notice that there's many different country flags up in the top right. Y se darán cuenta que en la parte de arriba de la derecha hay muchas banderas de diferentes países. This was started. We have no money. Cuando iniciamos no teníamos dinero para ello I mean, really, no y money. de verdad no teníamos nada. And now it's in 7 languages. Y ahora está en 7 idiomas. That's why I didn't pay him. Por eso no me pagó. And we have 3 or 4 more languages coming. Y tenemos 3 o 4 idiomas más en el que se van a hacer. It's been translated into Russian for 2 years, Y se ha estado traduciendo al ruso durante, but we didn't have any money to do anything with it. pero no tenían ningún dinero para hacer nada con ello. Please pray. Por favor, oren. Do you know that in the Northwest, ¿Saben que aquí en el noroeste, the number 2 language after English el lengua número 2 después del inglés, is not Spanish, no es el español, it's Russian. es el ruso? Russian. So I'm hoping we can find some churches Así es que podemos, to start the treasure hunt in Russia. esperamos poder encontrar iglesias que empiecen con este proyecto entre los rusos. And so we follow the master. Así que seguimos al maestro. We don't know where we're going, No sabemos hacia dónde vamos, and he makes it happen. pero él hace que suceda. And sometimes we don't know what we're doing. Y a veces no sabemos lo que estamos haciendo. I'd like to share. I'll go to the next slide. Próximo. Before I explain this, though, I think a lot of us think of the gospel kind of like this. Muchos de nosotros a veces pensamos del evangelio algo así como el piano. I know this is a piano. Sé que es un piano, I love piano music. me gusta o amo la música de piano, I cannot play 3 notes on this. pero no puedo tocar 3 notas en él. And many Christians, we are that way with the gospel. Y muchos cristianos somos así con el evangelio. We know what the gospel is. Sabemos lo que es el evangelio, We love the gospel. amamos el evangelio, We don't know how to play it. pero no sabemos cómo tocarlo. But it's not muzukashi. Pero no es difícil o muzukashi. Small children are sharing it Los niños pequeños lo están compartiendo and winning their friends to y Christ. ganando a sus amigos para Cristo. I will end with this story. Voy a terminar con esta historia. This is in the city of Nagasaki, Japan. Esto sucedió en la ciudad de Nagasaki, Japón. Have you ever heard the city's name, Nagasaki? ¿Han escuchado de la ciudad de Nagasaki? Ya. This is where America dropped the second atomic bomb. Es la ciudad donde los americanos dejaron caer la segunda bomba atómica. Hiroshima, Hiroshima.
Nagasaki. y Nagasaki. Ujú. When I went here to the city, two places touched me very deeply. Cuando fue a esa ciudad, dos lugares le tocaron profundamente. The Atomic Bomb Memorial El memorial de la bomba atómica and this place. y este lugar. And this is the place of the crucifixion of 26 saints. Y este es el lugar de la crucifixión de 26 santos. Remember I mentioned that persecution? ¿Recuerdan que les mencioné la persecución? Sometimes in Japan, I can get discouraged with the situation, Y algunas veces me puedo desanimar por la situación que hay en Japón, but I'm greatly encouraged by this. pero estoy muy animado por esto. So let me tell you the story of the 26 saints. Déjenme contarles la historia de los 26 santos. They were arrested in the city of Kyoto by the government. Fueron arrestados en la ciudad de Kioto, ¿dice Kyoto. Kioto, ajá, por el gobierno, And they cut one ear off of each of these Christians y cortaron una oreja de cada uno de los cristianos estos, with the blood running down their clothes. y con la sangre escurriéndoles por su cuerpo, They began marching them to Empe- Nagasaki empezaron a hacerlos marchar hasta Nagasaki in January. en enero, Very cold, muy frío, freezing, estaba congelando, and it took 1 month for marching. y les tardaron un mes marchando. And when these Christians arrived Y cuando estos cristianos llegaron in chains, encadenados, they came to the hill above the city, and there was 26 crosses waiting. llegaron a la colina que estaba frente a la ciudad y había 26 cruces esperándoles. 6 priests Se- and 20 believers. 6 sacerdotes, podemos decir, y 20 creyentes. The head priest got to his cross, and he kneeled down, and he El sacerdote, el líder, llegó a su cruz, se arrodilló y la abrazó. and every one of the 26 did the same thing. Y cada uno de los 26 hizo lo mismo, los ministros más bien. And then they crucified them before around 4,000 spectators. Y los crucificaron frente a unos 4,000 espectadores. The first to die El primero que murió was from Mexico, era de México, a young priest, un ministro joven, a Japanese, a Mexican martyred in Japan. un japonés, hizo a un mártir mexicano en Japón. But if you look in this picture of the 26, let's go close, next slide. Si ven esa foto de los 26, There are 3 figures that are smaller. hay 3 figuras que son más pequeñas. And that's because there was 3 boys. Y es porque había 3 muchachos, casi niños. They had Christian names. Tenían nombres cristianos. Thomas was 14. Tomás tenía 14, Antonio was 13. Antonio tenía 13 años Luis was 12 years old. y Luis tenía 12 años. 12-year-old Luis Ibaragi Luis Ibarragui sang hymns on the cross cantó himnos en la cruz until his last breath. hasta su último aliento. Sometimes I'm asked if children can actually share the Y gospel. a veces se me pregunta si los niños realmente pueden compartir el evangelio. Many countries are not willing to believe that they can. Muchos países no están dispuestos a creer que sí pueden. Sometimes I wonder if children are not the key to fulfilling the Great Commission. Pero a veces me pregunto si no son los niños que son la clave para cumplir la gran comisión. Luis sang for 4,000 people until his last breath. Luis cantó frente de 4,000 personas hasta que dio su último respiro On a cross. sobre una cruz. Disciples do what the master does. Los discípulos hacen lo que hace el maestro. What could be a greater discipleship than that? ¿Qué podría ser un discipulado más grande que eso? Someday I hope to be
counted worthy to stand in the company of Luis. En algún punto me gustaría ser contado como digno de estar acompañando a Luis. And I've given great hope also because Y me da una gran esperanza también porque this was Japan. esto es en Japón. These crucifixions were in Japan. Estas crucifixiones fueron en Japón. I have never seen such things in the United States. Y yo nunca he visto eso en los Estados Unidos. So let's begin trusting God for greater things. Así que empecemos a confiar en Dios que hará mayores cosas. And ask ourselves, are we disciples? Y preguntémonos a nosotros mismos, ¿somos discípulos? Will we obey the command? ¿Obedeceremos al mandamiento? Go and make disciples. Id y haced discípulos. Can we pray? ¿Podemos orar? Lord Jesus, Señor Jesús, you are the master. tú eres el maestro. We don't want to just be believers. No solo queremos ser creyentes, We want to be disciples. queremos ser discípulos. We want to do what you do. Queremos hacer lo que tú haces And you will lead us, y tú nos guiarás and we will follow, y nosotros te seguiremos that you might be glorified para que seas glorificado because we love you. porque te amamos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Pues que el Señor les bendiga. Vamos a concluir.